¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, estoy grabando esto el lunes a la noche y vamos entonces a la segunda clase de esta serie de 3 clases grabadas, la última presencial, sobre el pensamiento de Sigmund Freud. El otro día lo ubiqué históricamente muy por arriba. Les sugerí que vieran, que leyeran la biografía de él, que vieran alguna película sobre la vida de él. Y después entré de una nomás a explicar lo que es la estructura del aparato psíquico, o sea, de la mente humana, de acuerdo al pensamiento freudiano. Entonces habíamos dicho que esa mente humana es un espacio simbólico, es un espacio intermediario entre el mundo externo y el cuerpo, entre lo que nos llega de afuera, lo que nos llega de adentro del organismo. La función primordial de ese aparato psíquico, de esa mente, es recibir, procesar los estímulos que le llegan y tramitarlos, darles trámite, es decir, encontrar una respuesta, la mejor respuesta posible en cada momento. Si uno puede encontrar la respuesta adecuada a lo que viene de afuera o de adentro, entonces, ¿qué pasa? Baja la tensión y uno obtiene satisfacción o placer. Si uno no encuentra esa respuesta adecuada, lo que sucede es que la tensión se incrementa y por lo tanto también el displacer. Habíamos hablado de cómo las cosas del mundo exterior llegan a nosotros por la vía de la percepción. Dijimos que esas percepciones dejan adentro registros, inscripciones internas, a las cuales las llamamos representación, y dijimos que el conjunto de las representaciones constituían la memoria, ¿sí? Y hablamos también de que había una estratificación en la mente humana, una estratificación que por lo menos en 1899, en la interpretación de los sueños, Freud la dibuja como, les dibujé el otro día, como esto, una especie de huevo con 3 sectores. Arriba, muy chiquita, la conciencia, íntimamente ligada a la percepción. De hecho, Freud va a hablar del sistema de la percepción-conciencia. Un segundo sector, mucho más grande, el del preconsciente, donde está la memoria. Una barrera que no se puede traspasar a voluntad, que es la barrera de la represión o censura. Y finalmente, ahí abajo, el inconsciente en contacto estrecho con el cuerpo. Freud va a decir que la conciencia y el preconsciente se manejan por un principio del funcionamiento mental, que es el principio de realidad. O sea, la conciencia, después va a decir el yo, necesita saber qué es real, qué es lo que está ahí afuera, qué es lo que se está imaginando. O sea, necesita poder distinguir entre percepción y representación, ¿sí? En cambio, el inconsciente funciona con otro principio diferente, que es el principio de placer. En el inconsciente no importa lo que es real, sino lo que importa es qué es lo placentero, por lo tanto, lo displacentero. Son 2 formas diferentes de funcionamiento mental. No es que en la conciencia no haya principio de placer, por supuesto que lo hay, pero ese placer uno conscientemente trata de regularlo, de administrarlo, de canalizarlo, de alguna manera de ligarlo, de ponerle un freno en función de la realidad, en función de lo que se puede, en función de lo que hay, de lo que es accesible, de lo que es posible para cada quien, ¿sí? Bien, y creo que dijimos algo con respecto al inconsciente, que hay en el inconsciente básicamente deseos. Un deseo es un querer alcanzar, yo deseo aquello que no tengo o aquello que no soy. Hay distintos tipos de deseos, hay distintos contenidos de los deseos. Lo que pasa es que también tenemos deseos que son conscientes. Entonces, ¿cómo se entiende lo del deseo inconsciente?
es un deseo que está reprimido. Reprimido quiere decir que esta barrera de la represión, esta línea llena que tracé acá, esta barrera de la represión impide que lo inconsciente acceda a la conciencia. ¿Por qué? Lo va a explicar mejor en la segunda tópica, esta es la primera tópica, la primera teoría, pero digamos que lo inconsciente está reprimido porque no es admisible para lo que Freud llama nuestras instancias superiores, no las de los otros, las nuestras. Y por instancias superiores, Freud entiende la moral y los ideales. La moral que me dice lo que está bien y lo que está mal, y los ideales que me van a plantear mis aspiraciones de grandeza o de triunfo. Ahora, el inconsciente, esto se ve en el dibujo, está íntimamente relacionado con el cuerpo. Así como la conciencia está relacionada con el mundo, igual tengo conciencia de mi cuerpo, por supuesto, el inconsciente está íntimamente relacionado con el cuerpo. Y Freud va a plantear una relación, una teoría acerca de la relación entre la mente y el cuerpo, o entre el cuerpo y la mente. Y para hablar de esta relación, para teorizarla, Freud incluye un concepto que lo acuñó él verdaderamente, o que por lo menos lo reformuló él, que es el concepto de pulsión. Pulsión o pulsiones. Una pulsión es un proceso orgánico que llega hasta mí, del cual yo tomo conciencia, y que me demanda hacer algo, me exige hacer algo. Por lo tanto, Freud va a decir que la pulsión es una exigencia de trabajo para la mente. Las cosas que vienen del mundo exterior también son una exigencia de trabajo para la mente. Desde las noticias sobre el COVID y por lo tanto la necesidad de uno de cuidarse, hasta una clase como esta de 60 minutos, lo que dure, que al que la escucha lo obliga a hacer un trabajo. En este caso, un trabajo primero de concentración, hay que escucharla, y después un trabajo cognitivo, un trabajo intelectual, porque la clase es una información y esa información hay que pensarla, hay que procesarla internamente. Pero lo que viene del cuerpo también es una exigencia del trabajo, con una diferencia que Freud marca y que es importante subrayarla, y es que yo me puedo fugar de lo que viene de afuera. Por ejemplo, me puedo poner negacionista, como se dice hoy vulgarmente, y decir, no, lo del COVID no pasa nada, esto es un invento, manipulación, etc. O puedo esta clase no escucharla. No la escucho, no la veo y chau, listo. Puedo fugarme de lo que viene de afuera. De lo que viene de adentro del cuerpo es mucho más difícil fugarse. Se puede, pero son medidas mucho más drásticas y muchas de ellas además son muy patológicas. Entonces, a estos procesos orgánicos que llegan hasta mí y que representan una exigencia de trabajo para la mente, por lo tanto hay que procesarlos y tramitarlos, a ese proceso orgánico Freud lo denomina pulsión o pulsiones. Las pulsiones, hay varias, tienen cuatro componentes de la pulsión, que son la fuente, el empuje, la meta y el objeto. Cuatro componentes de la pulsión: fuente, empuje, meta, objeto. La fuente es la zona del cuerpo de donde viene el estímulo, por ejemplo, el hambre. Yo noto el hambre en una parte del cuerpo que es en el estómago. Esa tensión que yo registro en una parte del cuerpo es una tensión displacentera. O sea, en principio, ese estímulo corporal es displacentero. El empuje es la fuerza, la carga, la intensidad, la catexia, la investidura
Freud va a usar distintos sinónimos. O sea, es la potencia que tiene ese estímulo. Si el estímulo pulsional, el hambre, el dolor, lo que sea, es leve, tenue, moderado, yo me lo puedo bancar y puedo seguir. Pero cuando ese estímulo aumenta su intensidad, cuando va teniendo cada vez más empuje, ya se me va haciendo más difícil. Y si es demasiado potente, entonces ya directamente me va a llevar por delante y no voy a poder hacer otra cosa. Digamos, una cosa es que a uno le duela un poco, no sé, la rodilla, la panza, la cabeza, lo que sea, y otra cosa, por ejemplo, es un dolor de ciática o de cálculo renal, ¿sí? O de conducto, que son dolores perforantes, son dolores con los que uno no puede hacer absolutamente nada más que gritar y pedir que se lo saquen. ¿Se entiende, no? La cuestión del empuje, de la fuerza que tiene ese estímulo corporal, ese es un factor clave. La meta de toda pulsión va a ser la descarga de esa situación displacentera que yo siento en la fuente, o sea, hacer desaparecer la tensión. Si yo tengo hambre, la meta va a ser no tener hambre. Pero la meta... ¡Cállate! Basta, 10:30 de la noche y se pone a ladrar, escucho algo afuera, terminala, basta. No, quédate quieto, acá no, estoy dando una clase, salí. Perdón. Esto de dar clases desde la casa tiene sus bemoles. Entonces, la meta es aliviar la tensión, pero la meta siempre es un acto, hay que hacer algo. Por ejemplo, para aliviar el hambre tengo que comer. Para aliviar el sueño tengo que dormir, para aliviar el dolor tengo que, no sé, tomar un analgésico. ¿Sí? Por lo tanto, son acciones específicas. La meta es siempre un acto. Y el objeto es aquello con lo cual yo puedo resolver ese empuje displacentero que yo siento en la fuente. Entonces, si se trata del hambre, el objeto va a ser la comida. Si se trata de la sed, va a ser el agua o la bebida. Si se trata del frío, será el abrigo. Si se trata del calor, será algún refresco. ¿Se entiende? El objeto es aquello que específicamente hace que yo calme mi necesidad corporal. Estos son los 4 componentes básicos de todas las pulsiones. Pero Freud dice que nosotros tenemos distintos estímulos corporales, cada uno con fuente, meta, empuje y objeto. Y va a distinguir 3 grandes grupos pulsionales. Esos 3 grandes grupos pulsionales son: el primero, las pulsiones de autoconservación. El segundo son las pulsiones sexuales. Y el tercer gran grupo es el de las pulsiones agresivas. Vamos a ver someramente estos distintos grupos pulsionales, o sea, estos distintos estímulos corporales. Los ejemplos que yo les di hasta acá, hambre, sueño, dolor, etc., se engloban dentro de lo que es la pulsión de autoconservación. El término autoconservación hay que entenderlo en un sentido literal. Autoconservación quiere decir la conservación de uno mismo. Es decir, la pulsión de autoconservación es una fuerza corporal, orgánica, biológica, que me empuja a mí, a mi mente, a mantenerme vivo, entero y sano. Es decir, la autoconservación me empuja a mí a no morir, a no perder pedazos de mi cuerpo, a mantenerme sano. Para lo cual hay que desarrollar una serie de conductas de cuidado, preservación, evitación del riesgo, etcétera, etcétera. Me van a decir, ¿este es el instinto de conservación de los animales? No. No es instinto, porque el instinto es una reacción fija frente a un estímulo igualmente fijo. Entonces, ustedes acercan algún animal al fuego
y todos los animales van a salir corriendo. Arrimen un perro al balcón o al borde de la terraza y van a ver lo que hace. Se asusta y escapa. Nosotros ya no tenemos eso. Si lo tuvimos, lo perdimos en 3 millones de años de evolución de la especie. Lo que tenemos entonces es un empuje corporal, pero es la mente, es el aparato psíquico, el que va a decir si sigue o no sigue la demanda de la autoconservación. ¿Se entiende esto? Yo puedo decir que sí y me cuido, o puedo decir que no y no me cuido. Veía ayer en la tele gente en el obelisco nuestro quemando los barbijos, diciendo que no querían barbijos. Eso es una conducta totalmente irresponsable, casi suicida, porque se arriesgan al contagio y esta enfermedad no es broma. Es cierto que hay mucha gente, la mayoría que se contagió, que no le ha pasado gran cosa, pero también tenemos 9.000 muertos. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle que sí o que no a mi autoconservación. Si le digo que sí, paso a tener conductas de cuidado. Si le digo que no, paso a tener conductas de no cuidado o de daño. Que quede claro, somos los únicos bichos en esta tierra que podemos atentar contra nuestra autoconservación. Somos los únicos. Los animales no buscan el peligro, no buscan el daño, no se suicidan, no se lastiman, no disfrutan con el sufrimiento. 50 sombras de Grey es una película sobre personas, sobre seres humanos, no sobre gatos, perros, caballos, elefantes. No, ellos de ninguna manera van a disfrutar el dolor. No lo buscan, lo esquivan. Las alteraciones, los trastornos de la autoconservación son siempre muy graves. Esto es así. Una alteración de la autoconservación es un hecho grave porque uno pone en riesgo su salud, su vida. A ver, responder a los mandatos de la autoconservación, a las demandas de la autoconservación, es bastante sencillo. Uno lo que tiene que hacer es portarse bien y cuidarse. No hay mucha ciencia en esto. Ahora, portarse bien, cuidarse, da grandes beneficios, sin ninguna duda, pero tiene un problema. Y el problema de portarse bien es que es muy aburrido. Esto es así. Si todos comiéramos comida de bebé o de hospital, pollito hervido sin piel, y un puré de papa y batata y zapallo hervidos, y qué sé yo, nadie tendría sobrepeso, nadie tendría problema digestivo, nadie tendría ninguna de esas cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Comer eso así todos los días es muy aburrido. Y entonces acá viene la segunda pulsión, el segundo gran grupo pulsional. Freud nos dice que el cuerpo no nos manda solamente estímulos para que nos cuidemos y nos conservemos, sino que además nos manda otro tipo de estímulos en donde ya de lo que se trata es del placer. Y para hablar del placer corporal psíquico también, entonces Freud utiliza un término, que no lo inventó él obviamente, que es el término sexualidad, pulsiones sexuales. A ver, cuando uno frente a un auditorio adulto usa este término sexualidad o sus equivalentes, sus sinónimos, la gente, adultos, casi automáticamente van a pensar en algún tipo de relación sexual entre dos personas, si uno es más bien conservador, o entre 3, 4, 28, si uno no es conservador, digamos, en estos temas. ¿Sí? Bien, pero cuando Freud habla de sexualidad no se refiere a eso. A ver, obviamente una relación sexual es sexualidad. Lo que pasa es que para Freud la sexualidad no se reduce a el acto sexual, el encuentro de dos cuerpos o los que sean, sino que para Freud la sexualidad va mucho más allá del acto sexual, es mucho más amplia, y además tengan en cuenta que
la cuestión referida al acto sexual, la genitalidad, arranca en la pubertad. ¿Sí? Recién en la pubertad aparece eso que llamamos la pulsión genital. Por lo tanto, el impulso a la relación sexual, a procrearse, etc. Pero Freud nos va a decir que la sexualidad humana viene de mucho antes de la pubertad, de mucho más atrás. ¿Qué está por debajo de la pubertad? La infancia. Por lo tanto, Freud habla de una sexualidad infantil. Hoy hablar de sexualidad infantil no genera gran cosa. O si genera, la gente pone cara de, doctor, qué interesante lo suyo. Pero cuando Freud empezó con estas cosas, 1890, en plena época victoriana, la reina Victoria estaba en Inglaterra, pero todo eso se había extendido al resto de Europa. A ver, a Freud le dijeron de todo, lo trataron de degenerado, proxeneta, pervertido, que quería corromper la sacrosanta inocencia de los niñitos. Barbaridades, le han dicho barbaridades. Si leyeron la bibliografía, si vieron alguna de las películas, sobre todo Freud, Pasión Secreta, y toda esta historia está contada. Entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué entendemos por sexual? O alguno de sus sinónimos como voluptuoso, erógeno, erótico, etc. Vamos a decir que en principio sexual es toda actividad corporal, en principio corporal, después psíquica y una cantidad de cosas, pero toda actividad corporal que produce placer. Y un cierto tipo de placer específico, más intenso, de otra calidad, porque hay distintos tipos de placeres para nosotros, pero este placer sexual es un placer muy específico al cual se lo denomina, entre otras formas, voluptuosidad. La voluptuosidad es el placer sexual para distinguirlo del placer de la música, de la literatura, del cine, del deporte o de lo que fuera, que también son placenteros, por supuesto, al que le gusta, ¿no? Pero digamos que el placer sexual, ese que en el adulto culmina en el orgasmo, en el clímax, eso es un tipo particular de placer voluptuoso que es mucho más intenso, ¿sí? Las pulsiones sexuales tienen, por supuesto, fuente, empuje, meta y objeto. La fuente de la pulsión sexual, del estímulo sexual, es lo que Freud llama una zona erógena. Erógeno quiere decir que produce erotismo, erógeno, geno, origen. Y una zona erógena es una zona de piel o de mucosa es lo que está húmedo, mucus, en donde un estímulo produce una voluptuosidad muy grande. ¿Por qué producen eso? Bueno, porque hay ciertas zonas erógenas en nuestro cuerpo que son universales, digamos, que las tiene todo el mundo, acá o en Pakistán, donde ustedes quieran. Las zonas erógenas clásicas universales son la boca, la zona anal, los genitales. ¿Sí? ¿Por qué tienen esta capacidad erógena de erotismo, de erotización? Porque tienen muchas terminaciones nerviosas sensitivas. Ustedes saben que las vías nerviosas se dividen en aferentes, las que van para afuera, las que yo uso para mover las manos, para hablar, pero también, eferentes, para afuera, y aferentes las que llegan. Las vías nerviosas sensitivas, que son las que reciben los estímulos que vienen de afuera. Nuestro cuerpo tiene algunos sectores en donde hay muchas terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, un estímulo ahí va a producir un placer que no lo va a producir en otro lado. Igual con esto, cuidado, porque cada persona tiene o puede tener algunas otras zonas erógenas, cualquiera, el pliegue del codo, el dedo gordo del pie izquierdo, en donde un estímulo produce tanta voluptuosidad, a veces más, que en una de las zonas erógenas clásicas.
Y después se dice, y es cierto por supuesto, que la principal zona erógena del ser humano es el cerebro. Acá cerebro entiéndanlo como mente, y se refiere esto, por supuesto, a la posibilidad de imaginar, de fantasear, de flashearnos, dirían los chicos, que tenemos los seres humanos. O sea, todo el terreno del deseo, de la fantasía, como zona privilegiada de la sexualidad humana. Que, insisto, tiene un origen corporal, pero que no es solamente corporal. Entonces, la zona erógena es la fuente, el empuje es variable, variable de persona a persona, variable en cada persona de acuerdo a épocas de su vida, momentos, circunstancias, otros problemas, etc. Pero que quede claro que cuando el estímulo de la pulsión sexual es muy intenso, cuando ese empuje es muy fuerte, se vuelve perentorio, se puede volver arrasador y puede ser mucho más perentorio que la autoconservación. Quiero decir con esto que a lo largo de la historia la gente ha hecho, sigue haciendo por supuesto, más locuras por calentura que por hambre. Ejemplos de esto, Troya, la famosa historia de Troya, las películas de Troya que todo el mundo ha visto, en donde fue una pasión amorosa, vamos a decirlo finamente, fue una pasión amorosa irrefrenable que llevó a la guerra y a la destrucción de la ciudad. ¿Sí? O sea, al principito griego no se le ocurrió mejor idea que robarse al principito troyano no se le ocurrió mejor idea que robarse a la reina griega, que se dejó robar, encantada de la vida, que quede claro, no fue un secuestro, pero bueno, terminaron en la guerra, al menos así lo cuenta la leyenda, ¿no? La meta de la pulsión sexual va a ser obtener placer. El alivio es para la autoconservación. La pulsión sexual lo que busca es placer. Y también una meta, quiero decir, un acto mediante el cual yo voy a obtener ese placer que me va a producir el efecto de que desaparezca ese estímulo, ese empuje que yo siento en la fuente, en la zona erógena. ¿Se entiende? Mi objetivo es obtener el placer, pero de una determinada manera. Y hay muchísimas metas sexuales, no hay una sola. Lo cual habla, por supuesto, de la diversidad de nosotros, los seres humanos, en este terreno. Entonces tenemos la fuente, la zona erógena, el empuje variable, la meta, que es conseguir placer de una determinada manera y no de otra, y finalmente el objeto, que es aquello con lo cual yo obtengo esa meta de satisfacerme y hacer desaparecer la excitación sexual que sentía en la zona. El objeto puede ser otro, una persona. El objeto puede ser algo inanimado, un fetiche, por ejemplo, una muñeca de goma, qué sé yo, un vibrador, alguna cosa de esas. O el objeto puedo ser yo mismo, ¿sí? En el sentido de que yo podría autosatisfacerme. ¿Se entiende? Va de suyo que la pulsión sexual nos empuja a nosotros hacia los otros. La pulsión sexual es uno de los fundamentos de los vínculos. No es el único, por supuesto que no, pero claramente una buena parte de nuestra acción en el mundo exterior con los otros tiene que ver con la autoconservación, por ejemplo, trabajar. Pero hay otra parte de nuestros vínculos con los otros que tienen que ver con la sexualidad o con una forma más sublimada de la sexualidad que es el amor. O sea, la salud, el trabajo, el amor, digamos, algunos de los grandes temas humanos que aparecen siempre en la mitología, en las leyendas, en el folclore, en la literatura, en el cine, en el teatro, en la televisión, en los boleros, en los tangos, en la música en general, ¿sí o no? El tema del amor, que es un tema, por supuesto,
también universal, más allá, por supuesto, de que en cada cultura se viva el amor de una manera diferente y que cada persona también tenga una definición propia de qué es ser amado o qué es amar. Pero son variaciones sobre un mismo tema, que es el tema del amor. Bien. Todo esto yo lo voy diciendo rápido, después les pido por favor que lean, por supuesto, el material que les vayan dando. Pero bueno, tengo, ya les dije, 3-4 clases para hablar de algunas cosas muy puntuales de una obra que es enorme, que es descomunal. Yo les decía que la sexualidad humana viene de antes de la pubertad. Efectivamente, en la pubertad lo que comienza es la última etapa del desarrollo psicosexual del ser humano. Psicosexual, no solo sexual, porque eso hablaría solamente del orgánico, sino psicosexual, en tanto es sexualidad humana y somos personas. ¿Cuáles son entonces las etapas anteriores? Bien, Freud va a decir que hay 5 etapas en el desarrollo psicosexual o, como dice él, en el desarrollo libidinal. Libido, con B larga, no lívido, libido, es, para Freud, la energía de la pulsión sexual. Libido sería aquello que yo coloco en los otros, en las cosas del mundo, en mis investiduras de amor. ¿Sí? Entonces, este desarrollo libidinal en el ser humano comienza, dice Freud, en el nacimiento. ¿Por qué? Porque es a partir del nacimiento de la vida extrauterina que empiezan a aparecer sensaciones, tendencias, impulsos voluptuosos que buscan la gratificación. O sea, hablamos de una sexualidad infantil en el bebé en el primer año de vida. Por supuesto, no hay que confundir la voluptuosidad de un bebé con la de un adulto. También hablamos, Piaget, de una inteligencia en el bebé que no se puede confundir de ninguna manera con la inteligencia de un chico de 15 años. ¿Sí? Pero lo del adulto, adolescente adulto, no estaría si no tuviera etapas anteriores. Si pasamos la película para atrás, llegamos al origen. El origen de estas cosas está en el nacimiento. Y entonces Freud va a decir que ese larguísimo desarrollo psicosexual, porque es muy largo, tiene basta, vení acá. Que ese desarrollo psicosexual pasa por 5 etapas. Esto está en el texto. A la primera fase la va a llamar fase oral y ocupa el primer año de vida, con 2 subetapas, oral primaria, oral secundaria, oral pasiva, oral canibalística, con un punto de deslinde alrededor de los 6 meses donde aparece el morder. El primer placer está en el chupeteo, el chupeteo es más pasivo. El segundo gran placer voluptuoso está en el morder, acompañado en el bebé de 6-7 meses por algo bastante semejante al morder, que es el aferrar y tirar. Cualquiera habrá vivido la experiencia desagradable de tener un bebé de meses a upa, 6-8 meses, y que te agarra de la oreja, del pelo, del párpado, del arito y te empieza a tirar y vos le decís, no, me duele. ¿Y qué hace? ¿Para? No. Sigue tirando. ¿Y además qué hace? Se ríe. ¿Y por qué se ríe? Porque le gusta. ¿Sí? Obtiene placer en el morder o en el tirar. Más de una lactancia maravillosa se truncó de golpe porque al sujeto o sujeta, es lo mismo, niño o niña, se le ocurrió empezar a morder. Y chau. Te mordió una vez, 2, 3, a la tercera le sacaste del pecho y pasaste al biberón. ¿Sí o no?
Este desarrollo, o sea, cada fase del desarrollo tiene el predominio de una zona erógena de una zona del cuerpo. El primer año de vida está puesto bajo el dominio de la boca, claramente el placer es oral. La segunda etapa arranca al año, no el día que cumple un año, se entiende, ¿no? Estos son temporalidades lógicas, no es un problema de almanaque. Es lo que Freud va a llamar la fase anal del desarrollo, en donde el placer ya no es solamente oral, lo oral no se pierde, pero aparecen otro tipo de placeres ligados con el dominio de la musculatura, la posición erecta, la marcha, el lenguaje, el dominio, la posesión, actividades físicas que le producen mucho placer, donde los chicos vieron que gastan mucha energía a partir del año, caminan, corren, suben, bajan, se trepan, sí. Pero dentro de todos los grupos musculares que ellos usan y que les dan placer, Freud va a decir que el tema del control esfinteriano es un tema muy importante, porque los chicos chiquitos no tienen distancia de los productos de su cuerpo. O sea, no tienen asco, básicamente. Ustedes tienen un nene de un año y medio, lo están cambiando, cometieron el error de dejarle el pañal sucio al alcance de la mano, ¿y qué va a hacer? Varón, nena, es lo mismo, por ahí mete la mano, se la come, se embadurna. El de 4 años o la hermana más grande que está ahí dice, ay, qué asco, qué asqueroso. Claro, pero el de un año no tiene asco, el de 4 sí. Y el asco es un freno contra esto. Los chicos chiquitos no están peleados con su cuerpo ni con los productos de su cuerpo, sino que son para ellos cosas muy importantes, muy valiosas y son además fuente de placer. ¿Sí? Que estén en plena fase anal no quiere decir que el placer oral haya desaparecido, sino que se mantiene, tal vez se atenúe y se le suma otro y después otro y así sucesivamente. Tipo las mamushkas, las matriushkas, las muñecas rusas, ¿se sabieron que hay una y adentro hay otra y adentro hay otra y adentro hay otra? Bueno, esto es una cosa así. Después el desarrollo libidinal de las fases va a ser particular de cada quien, no es igual de ninguna manera en todos. La tercera etapa del desarrollo va entre los 3 y los 5 años más o menos, pero la llama la fase fálica del desarrollo, en donde los chicos empiezan a adquirir conciencia o adquieren conciencia de la diferencia sexual anatómica, o sea, de la diferencia genital, o sea, de la diferencia entre el órgano masculino y el órgano femenino. Estoy hablando de órgano, no de identidad, porque identidades sexuales puede haber muchas, es cierto, no solo varón o mujer, la enorme mayoría sigue siendo varón o mujer, pero hay otras. Pero no confundamos los términos. A nivel orgánico, biológico, hay solamente 2 aparatos genitales que son masculino y femenino. Lo otro que puede haber son malformaciones. ¿Se entiende, no? Entonces los chicos a esta edad descubren la diferencia sexual anatómica, es una época, Freud la llama la fase fálica, ya lo dije, en donde toda la cuestión ligada a lo genital adquiere mucha importancia. En el varón, su órgano sexual, el pene, donde se lo toca, se estimula mucho, donde lo exhibe, donde está muy interesado en eso que él tiene. En la nena, en cambio, el órgano sexual, en este momento la zona erógena dominante, 3, 4, 5 años, no es la vagina, esa aparece mucho después en la pubertad, sino que es el clítoris. Freud va a decir que el descubrimiento de la diferencia anatómica genera distintas reacciones en el varón y en la nena. No puedo entrar en eso porque el tiempo que tengo es muy acotado, pero digamos que la reacción ante el descubrimiento de la diferencia anatómica más cuestiones vinculares con el padre y la madre
conforman eso que Freud llama la situación edípica. Y esta situación edípica, que sea en 3, 4, 5 años, es un conjunto de deseos y de temores ligados con la relación con los padres y con su propio cuerpo. Si la clase que viene me queda tiempo, voy a ampliar un poco más lo del Edipo, por ahora lo paso por arriba, ustedes disculpen. Busquen, para entender esto, la leyenda de Edipo, que es una leyenda griega ancestral. En realidad hay muchos mitos en muy distintas culturas que no se llaman Edipo, por supuesto, pero que tienen el mismo argumento. Una leyenda griega tradicional que Sófocles, hace 2300 años, lo puso por escrito y escribió una trilogía, Edipo Rey, Edipo en Colonna y el tercero que no me acuerdo. ¿Sí? Pero busquen en Wikipedia Edipo Rey de Sófocles y ahí van a tener la historia. Terminado este periodo del Edipo infantil, más o menos a los 6 años, aparece ahí la represión. La represión en nosotros aparece a los 6 años en la salida del Edipo. Los chicos chiquitos no tienen represión. Si no tienen represión, no tienen verdaderamente inconsciente, porque lo inconsciente es lo reprimido. La aparición de la represión se manifiesta en una cosa que es notable por todo el mundo, que es la amnesia infantil. Los recuerdos nuestros, oficiales, coherentes, arrancan alrededor de los 6-7 años, más o menos. De los primeros años de vida casi no tenemos recuerdos, tenemos muy poquitos recuerdos, en general muy inconexos, y encima por ahí recordamos cosas que no fueron importantes de ninguna manera, y las cosas más importantes las olvidamos. ¿No tienen memoria los chicos chiquitos? Por supuesto que tienen memoria. Si no tienen memoria no aprenden, y los chicos chiquitos aprenden por hora. Entonces tiene 5 años y se acuerda de los 2, de los 3, de los 4, tiene 7 y se olvidó de todo. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron tontos? ¿El cerebro empezó a funcionarles mal? No, dice Freud, es un proceso psíquico que es la aparición de la represión. Entonces, ¿qué hay en el inconsciente? Deseos, etcétera, sí. Pero además Freud nos va a decir que lo inconsciente es lo infantil. Y en particular el núcleo de lo infantil, que es esta situación edípica, es la que está sepultado ahí en ese inconsciente y no termina nunca de tratar de entrar en la conciencia mediante disfraces, mediante formaciones sustitutivas. A partir de la pubertad a partir de la salida del Edipo, alrededor de los 6 años, se entra en un periodo que Freud llama el periodo de latencia, que es un periodo de desexualización en donde el chico puede poner su interés ya no en las cuestiones sexuales, porque la diferencia anatómica de dónde vienen los nenes, que hacen los adultos a la noche cuando se encierran en el cuarto, sino que empiezan a dirigir su curiosidad a otros ítems, otras zonas, otras áreas. No por nada el colegio, acá y en todos lados, empieza a los 6 años. No por nada. Y ese periodo de latencia termina en un hecho biológico que es la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Un cambio hormonal gigantesco, mucho más brusca y más notable en las nenas. En los varones la pubertad es más lenta. Por eso a esa edad las nenas se disparan y se separan de los varones. A los 11 años eran iguales, y que yo a los 12 ya no son iguales, y la nena ya no los mira más y mira por otro lado. A sus compañeritos les quedaron chicos. Y acá en la pubertad aparecen algunas cosas que no estaban en la sexualidad infantil. Aparece
bueno, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, por supuesto, en el varón y en la nena, aparece una meta sexual nueva, que es el penetrar o ser penetrado, metas que no estaban en la sexualidad infantil. Y aparece además algo que tampoco está en la niñez, que es la posibilidad del orgasmo. El orgasmo, o sea, la subida de la tensión, sube, clímax, bajada de golpe, eso no está en los chicos. Eso aparece recién en la pubertad, por lo tanto en la adolescencia. Motivo además para no sobreestimular a los chicos. Porque a partir, digamos, de los 13 años, si alguien se sobreexcita, tiene la posibilidad de bajar de golpe de su excitación. Los chicos no tienen esa posibilidad, entonces se sobreexcitan y quedan rebotando allá arriba. Y terminan en alguna crisis de angustia, de llanto, de dolor o de lo que sea. Todo este larguísimo desarrollo termina más o menos a los 18 años. Digo 18 años por poner una fecha, no por nada, a los 18 años se reconoce la mayoría de edad, se termina el colegio, se puede empezar a trabajar, se deja de ser menor de edad en caso de abuso, etc. ¿Sí? O sea, la sociedad ya te considera adulto. Y todo este larguísimo desarrollo psicosexual, muy complejo, extremadamente complejo, yo les estoy contando esto en Twitter, son 140 caracteres nada más, culmina en la construcción interna, o no, por supuesto, de dos cuestiones que son muy importantes y que son las dos caras de la moneda. Todo este desarrollo psicosexual, tomando inclusive como núcleo el Edipo, va a terminar alrededor más o menos de los 18 años en dos cuestiones. Una es la construcción de la identidad sexual, lo que hoy llaman género. Lo que pasa es que género es un término más sociológico, yo estoy hablando de psicología, entonces uso el término identidad sexual para distinguirla de otras identidades que no tienen que ver con lo sexual. Identidad sexual significa, en concreto, reconocerse a uno mismo, sentirse, asumirse como varón o mujer o alguna otra cosa. Pero, digamos, el 90%, 95% varón o mujer. Pero asumirse como varón o mujer, la identidad, implica, la segunda cuestión, la otra cara de la moneda, que es lo que llamamos la elección de objeto sexual en este caso. Y por objeto sexual acá hay que entender hacia quién o quiénes va a estar dirigido el deseo sexual. Por lo tanto, la libido. Quiero decir, si yo me siento hombre, me identifico hombre, voy a dirigir mi deseo sexual hacia las mujeres. Y si yo me siento mujer en acuerdo o en desacuerdo con mi anatomía, si yo me siento mujer, voy a dirigir mi deseo hacia los hombres, o sea, voy a tomar como objeto sexual a los hombres. Pregunta a esta altura que me harían si estuviéramos en vivo en directo. Y no se puede ir de acá para allá, obviamente se puede, casos hay. ¿Cómo se llama eso? Bisexualidad. En algunos es bastante 50 y 50, digamos, van y vienen. ¿Sí? En otros no, hay algo que domina y lo otro que está subordinado. Son más heterosexuales con algo homo, son más homosexuales con algo hetero. ¿Sí? O sea, variedades y complejidades, sobre todo en este terreno de lo sexual, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es un terreno realmente donde hay muchísima variedad. Ojo que una parte de esa variedad es patología. ¿Sí? Es patológico, no es que todo está bien en el terreno de lo sexual, no es cierto. Para poner el ejemplo más sencillo,
hay gente que toma como objeto sexual a los niños. O niñas impúberes. Es una aberración. Además de que es una canallada cuando lo consuman, ¿no? O sea, eso es altamente enfermo, ¿sí? No es que a nivel sexual todo está bien, no es cierto. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, todo este larguísimo desarrollo nos lleva, les decía, a un puerto, que es el de construir, no conscientemente, no voluntariamente. Construir identidad sexual y objeto de deseo. No voluntariamente porque yo no elegí conscientemente que me gusten las mujeres, o los hombres, llegado el caso, lo que fuere, ¿sí? Yo elegí qué camisa me ponía, qué campera me ponía para dar esta clase. Eso lo elegí. Dije, bueno, pongo esto y esto. Pero yo no elegí voluntaria conscientemente la orientación de mis deseos. ¿Sí? Entonces así, y nadie lo elige. Sino que son una serie de procesos muy complejos que tienen que ver con el Edipo, las identificaciones, etcétera, etcétera, que se van entretejiendo en nosotros a lo largo de la vida, en particular de la vida infantil, y de los cuales después nosotros no tenemos recuerdo porque, ya les dije, todo lo infantil queda sepultado, ¿sí? Más aún, no es que uno no puede cambiar voluntariamente su identidad sexual, por ahí ni siquiera puede cambiar voluntariamente el tipo de objeto de deseo. Porque tener un objeto de deseo, desear a alguien, a ver, nosotros nos deseamos todo y cualquier cosa. Tenemos como ciertas configuraciones específicas de lo que me gusta y lo que no me gusta. No siempre la sexualidad va de la mano de la autoconservación. La famosa frase de las tías, de las madres, nena, ese muchacho no te conviene. ¿Sí o no? Muy actualizado, una mujer no llega a los 40, es profesional, separada, con una hija, me cuenta que había alguien que le gustaba, se sentía atraída y me decía, yo sé quiénes me gustan, yo sé qué tipo de hombre me llama, sé que no me conviene, sé que voy a terminar otra vez en el mismo bardo, en el mismo fracaso, pero me gusta, no lo puedo evitar. Y yo sé que hay otro tipo de pareja que me resultaría mucho mejor para mí, pero no me atraen, no me gustan. ¿Se entiende? Ella era consciente de que su tipo de objeto de deseo era problemático y era para sufrir. Lo sabía, lo sabía. Podía hacer algo, no, le seguía gustando. Uno no maneja sus deseos. Yo no elijo lo que me gusta o lo que deja de gustarme. ¿Sí? Bien, todo esto es toda una larga línea de desarrollo, porque todas estas cuestiones se ponen en juego, como les decía antes, en los vínculos de amor, en particular de amor de pareja, ¿sí? Que es, por supuesto, uno de los grandes temas de la vida humana. El amor en general y el amor sexual en particular. Ahora, todo esto se complica, Freud era muy complicado, porque aparte de esto que estoy diciendo, que sería el amor a otros, dicho técnicamente la libido colocada en objetos externos, Freud va a decir también que hay otro objeto de amor para todos nosotros, que somos nosotros mismos. O sea, dicho en sencillo, tenemos el amor a otros, la pareja, los hijos, los amigos, etc. Pero además tenemos el amor a uno mismo, el amor propio. ¿Sí? Y a ese amor propio Freud lo llama narcisismo, tomando en esto la leyenda griega de Narciso.
Narciso era un muchacho que era bellísimo, tan bello era que los dioses, sabiendo que iba a tener problemas, le habían prohibido encontrarse con su propia imagen, no se podía mirar en espejos, etc. Pero un día este Narciso, digamos un adolescente, andaba ahí por el bosque, qué sé yo, y se encuentra con un charco de agua, un espejo de agua. Se asoma, se ve reflejado y queda tan fascinado por su propia imagen que no se puede despegar. Queda capturado por su propia imagen, entonces los dioses se apiadan de él y lo convierten en una flor, que es la flor del narciso, que efectivamente crece a las orillas del agua, inclinándose sobre el agua y como reflejándose, ¿no? Fíjense los griegos la historia que abrocharon con la pobre flor, que por supuesto no tiene nada que ver en todo esto. Busquen también en Wikipedia la leyenda de Narciso. Entre los griegos hay variedades, como pasa siempre con estas leyendas. En una está la hermana, en otra no, bueno, no importa, búsquenlo. Entonces, no tenemos solamente el amor a otros, sino que tenemos también el narcisismo, el amor a nosotros mismos. Y la relación de amor a otros, amor a uno mismo, nunca es sencilla. Tenemos que pensar que nosotros tenemos, esto es una metáfora, ¿no? Por supuesto, pero tenemos un monto X de libido, digamos 100. ¿Sí? Como cuando te depositan el sueldo en tu cuenta, vos tenés 100 en el banco. Cuanto más gastás, menos te queda dentro. Cuanto más amor a otros, menos amor a uno mismo. Cuanto menos uno gasta, más crece la cuenta bancaria. ¿Sí o no? O sea, menos amor objetal, más amor propio, más narcisismo. La relación narcisismo, amor a otros, nunca es una relación sencilla. Es una relación compleja que puede pasar por distintas vicisitudes, problemas y conflictos, por distintas etapas inclusive. Hay momentos, etapas de la vida donde uno está más para afuera y otros donde está más para adentro. ¿Sí? El narcisismo y el egoísmo van de la mano. Cuanto más narcisista, más egoísta. Cuanto más generoso o solidario, menos interés por uno, más volcado hacia afuera. Ojo que el narcisismo no es enfermo, es sano. Sin amor propio no se puede vivir. Cuando uno no quiere algo, cuando uno dejó de querer algo, un objeto, lo que sea, ¿qué hace? Lo deja, lo elimina, lo da de baja, ¿sí o no? ¿Qué sé yo? Algún día esta camisa cumplirá su ciclo y entonces yo la tiraré. Pero eso también puede pasar con el amor propio. La gente que no se quiere, que tiene su autoestima muy baja, como se dice, es gente que puede darse de baja a sí mismo. O sea, pueden eliminarse, pueden dejarse morir o pueden suicidarse. ¿Sí? De la misma manera que un narcisismo demasiado exacerbado, demasiado amor propio, también genera otro tipo de problema o de trastorno, que es lo que se llama los caracteres narcisistas. Bien, hasta acá. La vez que viene vamos a hablar de la segunda tópica y voy a retomar esto del narcisismo. A ver, además de lo que ustedes tienen para leer, les voy a recomendar un par de textos directamente de Freud. Las obras completas de Freud están en internet, así que se las pueden bajar enteras. Por primera vez en la vida es cierto que el saber no ocupa lugar, porque te entra en un pendrive, te entra en la memoria del teléfono, no ocupa lugar. Les voy a dar, a ver, un texto de 1911, creo que se llama Sobre los dos principios del acaecer psíquico,
sobre los dos principios del acaecer psíquico, donde habla de principio de placer y principio de realidad. Les estoy dando textos de Freud que son sencillos en comparación con los otros textos de Freud. No quiere decir que sean sencillos estos en sí mismos, pero de todos modos se pueden leer. El segundo texto que les voy a dar se llama Nota sobre el concepto de lo inconsciente. Es un poco más tardío, 1914, 15 por ahí, donde habla muy genéricamente, muy someramente, de qué es el inconsciente. ¿Sí? Y con esos dos está bien, digamos. Sobre pulsiones no les voy a dar nada porque todo lo que dice es muy complicado, ¿sí? Así que quedémonos entonces con estos dos textos. Aparte, por supuesto, que les dije que busquen la biografía de Freud por ahí, etc. Y que vean las películas que, por supuesto, son muy interesantes. Bueno, muy apretadamente, muy sucintamente, muy por arriba, pero dije lo que quería decir hoy. Entonces, seguimos la clase que viene, que yo la voy a grabar mañana pasado, me la han pedido así, donde voy a hablar de la segunda tópica, el super yo, y voy a retomar algunas de las cosas que ya hemos visto. Bueno, espero que sigan bien, a seguir cuidándose, que esto no es joda, no tenemos que engrosar las estadísticas, por favor, y bueno, nos veremos la próxima vez, y sí, el 22 en vivo y en directo. O sea, el 22 yo les voy a ver la cara a ustedes, porque ustedes a mí ya me la conocen, pero yo a ustedes no tengo idea de quiénes están ahí del otro lado. Así que esto de grabar las clases así tiene también sus inconvenientes, digamos. Bueno, dejo acá, nos vemos en el tercer video y el 22 face to face. Que sigan bien, nos vemos el próximo video, gracias.